Well, welcome to Life Church. Pues bienvenidos a Life Church. If you're watching online, we want to welcome you today as well. Si estás viendo en línea, queremos darte la bienvenida también. We started a series last Sunday Comenzamos una serie el domingo pasado talking about some of the epic meltdowns in the Bible. hablando acerca de algunos de los colapsos épicos en la Biblia. And we looked at the life of Moses last week. Y vimos la vida de Moisés la semana pasada. Now, what's interesting about the life of Moses Lo que es interesante de la vida de Moisés is that we have a lot of text in the Bible that covers his life. es que tenemos bastante texto dentro de la Biblia que cubre su vida. We see a lot of great victories in his life, Vemos grandes victorias en su vida and we see some discouraging defeats in his life as well. y vemos unos escenarios cuando está donde falla. That's what I love about the Bible. Es lo que amo de la Biblia. It doesn't just paint this picture that everything is always perfect. No solo pinta una imagen de que todo es perfecto. The Bible is very honest with us. La Biblia es muy honesto con nosotros. It tells us even of some of Moses' character problems. Nos dice de algunos de los problemas del carácter de Moisés. And in some of those, we see this epic meltdown in his life. Y muchas veces vemos un colapso épico dentro de su vida. That's what I've come to realize about life, Es lo que he llegado a reconocer en mi vida. is that life is interconnected with all of these moments. Es que en la vida hay momentos que están interconectados. Right? We have some high, great victories, Tenemos unos momentos altos de victoria and we have some incredible defeats. y tenemos unas derrotas. And if we were to sit down and have coffee with Moses and listen to him tell stories, Y si nos sentáramos y tomamos un café con Moisés para escuchar que nos dijera historias, we would hear him tell some incredible stories of talking with God at the burning bush. Escucharíamos unas historias de él hablar con Dios a través de la zarza que ardía. Could you imagine hearing Moses tell you the story of receiving the Ten Commandments? Pudieses imaginarte de Moisés decirte la historia de cómo obtuvo los 10 mandamientos. Could you imagine hearing Moses tell the story of the parting of the Red Sea? Te puedes imaginar Moisés diciéndote la historia de cómo partió Dios el Mar Rojo. But not every choice or word or decision was good in Moses' life. Pero no toda decisión, elección o palabra fue buena en la vida de Moisés. We also see some problems in Moses' life. También vemos algunos problemas en la vida de Moisés. In fact, today in Numbers chapter 20, Hoy en el libro de Números capítulo 20 we're going to read a story of Moses' life that kept him from entering the promised land. vamos a leer una historia de la vida de Moisés que lo detuvo de entrar a la tierra prometida. He started this journey so well, but he didn't finish well. Él comenzó este viaje tan bien, pero no terminó bien. I like to watch sports on TV. Me gusta ver los deportes en la televisión. So right now we've had the Euros and the Copa America. Tenemos a los Euros y la Copa América. We've had a lot of soccer on the TV. Mucho fútbol en la televisión. It's been great. Ha sido fantástico. For me. Para mí. Renee, not so much. A René quizás no. But it's been fantastic watching soccer. Pero ha sido fantástico ver el fútbol. But it's not how you start the game, it's how you end the game. Pero no es como comienzas el juego, sino como terminas el juego. The Summer Olympics are about to start. Las Olimpiadas del verano van a comenzar. Right? And I like watching the Olympics. Y me encanta ver las Olimpiadas. But when I'm watching a race, Cuando estoy viendo la carrera, it's not how you start, it's how you finish. no es como comienzas, pero como terminas. That's what matters. Eso es lo que vale. And the same with Moses' life. Y lo mismo con la vida de Moisés. He started well, Comenzó bien, he didn't finish well. no terminó bien. So what can we learn from Moses' life So, ¿qué podemos aprender de la vida de Moisés? that will teach us to finish well? Que nos enseñará a terminar bien. So here we are in Numbers chapter 20, if you want to open your Bible. So, si quieren abrir sus Biblias, aquí estamos en Números capítulo 20. And Numbers chapter 20 is a sad chapter. El libro de Números capítulo 20 es un capítulo triste. It begins with the telling of Miriam's death. Comienza dejándonos saber de la muerte de Miriam.
Now, Miriam was Moses' sister. Miriam era la hermana de Moisés. And it ends telling us the death of Aaron. Y termina dejándonos saber de la muerte de Aarón. Aaron is Moses' brother. Aarón es el hermano de Moisés. And so, sandwiched between the death of Moses' sister and Moses' brother, So, en medio de la muerte de Miriam y la muerte de Aarón, we have this story of Moses' epic meltdown. tenemos esta historia del colapso épico de Moisés. Now, the first verse of Numbers chapter 20, we discover that this incident took place in the first month. En el primer versículo de Números, descubrimos que esto aconteció en el primer mes. Most theologians believe this is the first month of their final year of wilderness wandering. Muchos teólogos creen que este es el último año de sus años de estar rodeando en el desierto. So this would be the beginning of year 39 of 40 years of being in the desert. So esto sería el comienzo del año 39 de 40 años andando en el desierto. Within a year, they'll be crossing into the promised land. Dentro de un año estarán entrando a la tierra prometida. Moses is noticing that everyone that was over the age of 20 from the previous generation have all died off. Moisés está dando cuenta que todos los que estaban arriba de 20 años de la generación privada ya no están ahí. So here they are in a place called Kadesh. Aquí están en un lugar que se llama Kadesh. They had been here 40 years earlier when they sent spies to spy out the promised land. Estaban en el mismo lugar que estaban hace 40 años cuando mandaron a los espías a ir a la tierra prometida. When 10 of the 12 spies came back and said, no, we can't do it, Cuando 10 de aquellos espías regresaron y dijeron, no lo podemos hacer, they lacked faith. les faltaba la fe, They didn't trust in God. no confiaban en Dios. God banned that generation from entering the promised land. Dios dijo que esa generación no entra a la tierra prometida. That's why they wandered around for 40 years in the wilderness. Por eso rodearon por 40 años en el desierto. That's why everyone from that previous generation died in the desert. Por eso todos de aquella generación previa murieron en el desierto. That's why Miriam died. Por eso murió Miriam. That's why Aaron's about to die. Por eso Aarón está a punto de morir. But here they are 40 years later, back in Kadesh. Pero aquí están 40 años después en Kadesh. This time the problem is not the 10 spies. Y esta vez el problema no son los 10 espías. This time the problem is the people are complaining about no water to drink. Esta vez la gente se está quejando porque no tienen agua que beber. And so that's where we pick up the story in verse 3. Y aquí es donde comenzamos nuestra historia en el versículo 3. And it says, and the people quarreled with Moses and said, would that we had perished when our brothers before the Lord. Why have you brought the assembly of the Lord into the wilderness that we should die here, both we and our cattle? Why have you made us come up out of Egypt to bring us to this evil place? It is no place for grain or figs or vines or pomegranates, and there is no water to drink. Y le reclamaron a Moisés, ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto con nosotros, con nuestros hermanos. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste a este desierto, a morir con nuestro ganado? ¿Por qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados, y ni siquiera hay agua. Can you hear that? ¿Puedes escuchar eso? There's no water. No hay agua. So the people are complaining to Moses. So la gente se está quejando con Moisés. So Moses and Aaron go to pray. Moisés y Aarón van a orar. They go to this prayer meeting. Van a esta junta de oración. It says in verse 6, Dice en el versículo 6. then Moses and Aaron went from the presence of the assembly to the entrance of the tent of meeting and fell on their faces. And the glory of the Lord appeared to them. And the Lord spoke to Moses, saying, take the staff, assemble the congregation, you and Aaron your brother, and tell the rock before their eyes to yield its water. So you shall bring water out of the rock for them, and give drink to the congregation and their cattle. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos, y el Señor le dijo a Moisés, toma la vara y reúne a la asamblea.
En presencia de esta, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así hará que de ella brote agua, y darán de beber a la asamblea y a su ganado. God gave Moses some pretty simple instructions to follow. Dios le dio a Moisés unas instrucciones simples al que seguir. Take the staff, Toma la vara, gather the people, reúne la asamblea, speak to the rock, háblale a la roca and water will come out. y el agua brotará. And so Moses heads back now to the people, Entonces Moisés regresa al pueblo and we can read the account of what takes place. y podemos leer lo que aconteció. So it says in verse 9, Dice en el versículo 9. and Moses took the staff from before the Lord as he commanded him. Then Moses and Aaron gathered the assembly together before the rock, and he said to them, "Hear now, you rebels, shall we bring water for you out of this rock?" And Moses lifted up his hand and struck the rock with his staff twice, and water came out abundantly, and the congregation drank and their livestock. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo, escuchen rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. So here's what happened. They needed water, Esto es lo que aconteció, necesitaban agua and so Moses took the staff and hit the rock twice, y Moisés tomó su vara y golpeó la roca 2 veces and water came out. y el agua salió. Problem solved, El problema solucionado, right? ¿verdad? But God had a problem with this. Pero Dios tenía un problema con esto. God's problem was that Moses didn't do what he told him to do. El problema que Dios tenía es que Moisés no hizo lo que él le había pedido que hiciera. God told Moses to speak to the rock. Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca. Moses hit the rock with the staff. Moisés golpeó la roca con la vara. What's the big deal, we would think? No, pensamos que no es nada grande, ¿verdad? But to God, it's a big deal. Pero a Dios era algo grande. In fact, it was such a big deal to God. Era tan grande para Dios. Listen to what God says Escucha lo que dijo Dios in verse 12. en el versículo 12. And the Lord said to Moses and Aaron, because you did not believe in me to uphold me as holy in the eyes of the people of Israel, therefore you shall not bring this assembly into the land that I have given them. Dice el Señor, pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí y no haber hecho que se manifestara mi santidad delante de los israelitas, no guiarás esta comunidad a la tierra que les he dado. The story we just read became a very big deal in Moses' life now. La historia que acabamos de leer fue un acontecimiento grande en la vida de Moisés. It wasn't how well he started. No era que tan bien había comenzado, It wasn't even how many years of faithfulness he had lived. tampoco importó cuántos años de fidelidad había vivido, It was how he finished. es cómo terminó. And that's how we remember him. Y así es como lo acordamos. He wasn't able to enter the promised land. No pudo entrar a la tierra prometida. You see, God brings 3 charges against Moses. Dios trae 3 cargos ante Moisés. First of all, Moses did not do what God told him to do. Por primero, Moisés no hizo lo que Dios le dijo que hiciera. We can call that disobedience. Podemos decirle eso desobediente. You see, anytime we disobey God, En cualquier momento cuando desobedecemos a Dios, we are saying that our way is better than his way. estamos implicando que nuestra manera es mejor que la de Él. Every time we disobey God, Cada vez que desobedecemos a Dios, we're in a sense saying that God is inferior to us. en un sentido estamos diciendo que Dios es inferior a nosotros. Anytime we disobey God, En cualquier vez que desobedezcamos a Dios, we make it appear that God is incompetent and he needs our help. lo hacemos ser como que Dios es incompetente y necesita nuestra ayuda. I'm hoping that you understand today that obedience is important. Espero que entiendan hoy que la obediencia es importante. You see, disobedience is an act of defiance against God. La desobediencia es un acto de desafío arrogante contra Dios.
And so God is upset with Moses because Moses did not do what he told him to do. Dios está descontento con Moisés porque Moisés no hizo lo que le pidió que hiciera. Disobedience. Desobediencia. Here's a second charge God brings against Moses. Este es el segundo cargo que Dios trae hacia Moisés. Moses did not honor God as holy. Moisés no honró a Dios como santo. Moses said to the people, Moisés le dijo a la gente, "Hear now, you rebels, shall we bring water for you out of the rock?" escuchen rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? He's saying, "We bring water to you," Él está diciendo, nosotros traemos agua a ustedes. instead of "Shall God bring water to you?" En vez de decir, Dios traerá agua a ustedes. Not only did Moses disobey God, No solo desobedeció Moisés a Dios, but Moses took the credit that was due to God. pero Moisés tomó el crédito que le pertenecía a Dios. He took the credit for what was about to take place. Tomó el crédito de lo que acaba de acontecer. And here's the third charge God brings against Moses. Y este es el tercer cargo que Dios trae ante Moisés. All these things happen in the sight of the Israelites. Todo esto ocurrió delante del pueblo de Israel. The disobedience, La desobediencia, the dishonor, el deshonor, it happened in front of all of the Israelites. aconteció enfrente de todos los israelitas. Right? This was not a private sin, this was a public sin. Esto no fue un pecado privado, esto fue un pecado público. And so here's some lessons that we can learn today So, aquí hay unas lecciones que podemos aprender hoy if we want to finish well. si queremos acabar bien. If we want to finish well, Si queremos acabar bien, it's important to keep sin in check. es importante que mantengamos el pecado bajo control. It seems that Moses did what he did out of frustration with the Israelites, Parece ser que Moisés hizo lo que hizo porque estaba frustrado con los israelitas, maybe grief from burying his sister, quizás por que apenas falleció su hermana, but frustration is not an excuse for sin. pero la frustración no es una excusa para el pecado. The Bible is constantly warning us about the dangers of sin. La Biblia constantemente nos da una advertencia contra el peligro del pecado. In Moses' case, it was most likely anger. En el caso de Moisés, lo más seguro es que era la ira, el enojo. As a pastor, I talk to a lot of people who deal with anger in their life. Como pastor, platico con mucha gente que brega con mucha ira en su vida. And anger causes a lot of damage. Y la ira causa mucho daño. Right? When we're angry, we say things that hurt people. Cuando estamos enojados decimos cosas que causan heridas a otros. When we're angry, we attack rather than build up. Cuando estamos enojados, atacamos en vez de animar. When we're angry, we end up doing things we otherwise, with a calm mind, wouldn't do. Cuando estamos enojados, hacemos cosas que con una mente sana no haríamos. When we're angry, we rush into sin. Cuando estamos enojados, corremos hacia el pecado. In anger, we get drunk. En enojo nos embriagamos. In anger, we buy something we can't afford. En enojo compramos algo que no tenemos el lujo de comprar. In anger, we get involved in a stupid relationship. En enojo nos involucramos en una relación tonta. See, anger is a dangerous emotion. El enojo, la ira, es una emoción peligrosa. And Moses had a lifelong problem with anger. Y Moisés tenía este problema en el transcurso de su vida. Right? When he saw the Egyptian soldier that was beating up on the Israelites, Cuando miró que el egipcio estaba golpeando al israelita, in anger, he killed the Egyptian soldier. en ira mató a ese soldado egipcio. When he goes before Pharaoh, Cuando va delante de Faraón, God even warned him. Dios aún le dio una advertencia. God warned him and says, I'm going to harden Pharaoh's heart. Dios le advirtió y le dijo, voy a endurecer el corazón de Faraón. But when Moses saw Pharaoh's hard heart, Pero cuando Moisés vio el corazón endurecido de Faraón, the Bible says that Moses left in anger. dice que la Biblia que Moisés se fue enojado.
when Moses came down from the mountain with the 10 commandments. Cuando Moisés bajó de la montaña del monte Sinaí con los mandamientos And he saw the nation of Israel worshiping in idolatry. y vio al pueblo de Israel adorando en idolatría, In anger, he threw down and broke the 10 commandments. en enojo rompió las tabletas de los 10 mandamientos. Moses had this lifelong problem with anger. Moisés tenía este problema con la ira toda su vida. And we find that this problem was now resulting in him being excluded from the promised land. Y estamos viendo que este problema ahora resulta que lo va a excluir de entrar a la tierra prometida. So, how do we apply this to our life? Así, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Maybe the sin that keeps making its way in your life is not anger. Quizás el pecado que sigue entrando a tu vida no es la ira, But sin is always a threat. pero el pecado siempre es una amenaza. I would ask you today, Les preguntaría el día de hoy, what is the sin that keeps showing up in your life? ¿cuál es el pecado que sigue entrando a tu vida? What is the sin that you've made excuses for? ¿Cuál es el pecado que has hecho excusas de ello? What is the sin that you know what the Bible says, but you kind of haven't read that part? ¿Cuál es el pecado que tú sabes lo que dice la Biblia, pero realmente no has leído esa parte? What is the secret sin you don't want anybody to know about? ¿Cuál es el pecado secreto que no quieres que nadie sepa? We would learn from Moses' life today Aprenderíamos de la vida de Moisés el día de hoy, to deal with sin now, de bregar con el pecado hoy, deal with sin now so that it doesn't affect you at the end of your life. bregar con el pecado hoy para que no te afecte al final de tu vida. Here's the second lesson we can learn from this story today. Aquí está el segundo lección que podemos aprender. Obedience is not open to negotiation. La obediencia no está abierta a la negociación. Right? God doesn't call you to be as obedient as possible. Dios no te llama a ser lo más obediente posible. He just calls you to be obedient. Él solo te llama a ser obediente. He doesn't call you to obey the parts of the Bible you like. Él no te llama a obedecer las partes de la Biblia que te gustan. He calls you to obey all of the Bible. Te llama a obedecer toda la Biblia. He doesn't call you to obey the parts of the Bible that are culturally acceptable. No te llama a obedecer las partes de la Biblia que son aceptables por la cultura. He calls you to obey all of the Bible. Te llama a obedecer toda la Biblia. You see, any compromise with sin is an erosion of our character. Cualquier compromiso con el pecado destruye nuestro carácter. Anytime we know what is right to do and we don't do it, we're committing treason against God. Todas veces que sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos, estamos traicionando a Dios. Obedience is a serious matter in God's sight. La obediencia es algo serio en los ojos de Dios. We could ask the question personally this way. Podemos preguntar la pregunta personalmente de esta manera. Am I compromising any of God's commands with my morality? ¿Estoy comprometiendo algunos de los mandamientos de Dios con mi moralidad? Am I compromising any of God's commands in my character? ¿Estoy comprometiendo algunos de los mandamientos de Dios en mi carácter? Am I compromising any of God's commands in my finances? ¿Estoy comprometiendo algunos de los mandamientos de Dios en mis finanzas? Am I compromising any of God's commands in my willingness to forgive those who have hurt me? ¿Estoy comprometiendo los mandamientos de Dios en mi voluntad de perdonar a aquellos que me han herido? You see, this passage is a warning to us Este pasaje es una advertencia para nosotros. that we might think a small compromise is no big deal. Quizás pensamos que un pequeño compromiso no es nada grande, But God sees small compromises pero Dios mira un compromiso pequeño as a doctor sees a cancerous lymph node. como un doctor mira un cáncer del ganglio linfático. The way that cancerous lymph node is the beginning of death, Así como ese cáncer que está en el ganglio linfático es el comienzo de la muerte, so a small compromise is the beginning of spiritual death. un compromiso pequeño es el comienzo de la muerte espiritual. If we don't surrender it all to God, Si no lo rendimos todo al Señor, it needs immediate attention. necesita atención inmediata. You see, Moses did the same thing that Nadab and Abihu did in Leviticus chapter 10.
Moisés hizo lo mismo que Nadab y Abiú hicieron en el capítulo 10 de Levíticos. Moses did the same thing that Saul did in 1 Samuel chapter 15. Moisés hizo lo mismo que hizo Saúl en 1 de Samuel capítulo 15. What did Nadab, Abihu, and Saul and Moses all do? ¿Qué es lo que Nadab, Abiú, Saúl y Moisés hicieron? They did almost what God said, but not quite. Hicieron casi lo que Dios les dijo que hiciera, pero realmente no. God told Moses to speak to the rock, Dios le dijo a Moisés que le hablara a la roca and he struck the rock twice with the rod. y golpeó la roca 2 veces con la vara. Almost what God said, Casi lo que Dios dijo, but not quite. pero realmente no. And it was so serious to God Y era tan serio para Dios that Moses was not allowed to go into the promised land. que Moisés no fue permitido entrar a la tierra prometida. Nadab and Abihu were priests, Nadab y Abiú eran sacerdotes and in order to do the sacrifices before the Lord, y para hacer los sacrificios ante el Señor, God had told them to use fire from the altar Dios les dijo que usaran fuego del altar to burn the sacrifice. para quemar el sacrificio. The fire from the altar is interesting. El fuego del altar es interesante. It was supernaturally lit when fire fell from heaven. Era algo que incendió sobrenaturalmente cuando el fuego cayó del cielo. God gave the priests instructions to always keep the fire burning. Dios les dio al sacerdote instrucciones que ese fuego siempre se mantuviera encendido. So that fire burned for 8 centuries. So, ese fuego se mantuvo encendido por 800 años. 800 years without ever going out. 800 años sin que se apagara. But what Nadab and Abihu did, Pero lo que hizo Nadab y Abiú, rather than using fire from the altar, en vez de usar el fuego del altar, they just made up a new fire. comenzaron a encender un fuego nuevo. Fire is fire, they El fuego es thought. fuego, ¿verdad? But they didn't do what God said. Pero no hicieron lo que Dios dijo que hiciera. Almost, but not quite. Casi, pero realmente no. And it was so serious to God Y era tan serio para Dios that the fire consumed and burned them. que el fuego los consumió y los quemó. Saul. Saul, when he was defeating the Amalekites, Cuando estaba peleando contra los amalecitas, God told him to kill all the people and all the animals. Dios le dijo a él, mata a toda la gente y a todos los animales. But what does Saul do? Pero ¿qué hizo Saúl? He lets King Agag live, Dejó que el rey Agag viviera and he keeps some of the best of the animals. y se quedó con los mejores animales. He wiped everybody else out. Mató a todos los demás. Almost, Casi, but not quite. pero realmente no. It was serious to God. Era serio para Dios. What did God do? ¿Qué hizo Dios? God rejected Saul as king over Israel. Dios rechazó a Saúl como rey sobre Israel. It was the beginning of his end. Era el comienzo de su ruina. When we read the account of what took place with Moses, Cuando vemos el acontecimiento de lo que sucedió con Moisés, it's like if God is making a big deal out of something so small. es como si Dios estuviera haciendo algo tan grande de algo tan pequeño. But what we come to realize Pero lo que llegamos a reconocer is that partial obedience is still disobedience. es que la obediencia parcial aún sigue siendo desobediencia. All of these are stories of disobedience. Todas estas son historias de desobediencia And they help us realize that what we consider to be small y nos ayudan a reconocer que lo que nosotros consideramos algo pequeño matter a great deal to God. le importa bastante a Dios. And so how do we apply this to our lives? Así que ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? We have to develop obedience to God in the big things and the small things. Necesitamos desarrollar la obediencia a Dios en las cosas grandes y las cosas pequeñas. Obedience matters. La obediencia importa. And then the third lesson we can learn from Moses' life, Y la tercera lección que podemos aprender de la vida de Moisés, and I'll close with this, y voy a cerrar con esto, is to trust the Lord and treat him as holy. confiar en el Señor y honrarle en santidad. God accuses Moses of not trusting in him. Dios acusa a Moisés de no haber confiado en él. Our text says, because you have not believed me. La palabra de Dios dice, ¿por qué no me has creído a mí?
unbelief was the root sin that led to not treating God as holy. El no creer en Dios fue la raíz del pecado que los guió a no tratar a Dios como santo, Because you have not believed in me. porque no has creído en mí. What did Moses believe in? ¿En qué creía Moisés? Maybe the rod. Quizás su vara. It was the rod he used to strike the rock 2 times. Era la vara que usó para golpear a la roca 2 veces. Sometimes we end up trusting what worked rather than the word of God. Muchas veces confiamos en aquello que funcionó en vez de en Dios. Right? It was the rod that Moses threw down that became a serpent in Pharaoh's court. Era la vara que Moisés tiró al suelo y se convirtió en serpiente delante del faraón. And then he picked up the serpent and it became a rod again. Y recogió a la serpiente y se convirtió en una vara otra vez. It was the rod that he put into the Nile River when the river turned to blood. Era la vara que puso dentro del río Nilo y se convirtió el río en sangre. It was the rod that he lifted up and the Red Sea parted. Era la vara que él levantó y se partió el mar rojo. It's worked before. Ha funcionado en veces anteriores. Surely it's going to work again. Seguramente va a funcionar otra vez. Sometimes we trust in what worked rather than in the word of God. Muchas veces confiamos en aquello que ya ha funcionado en vez de la palabra de Dios. We put our trust maybe in our thinking. Ponemos nuestra confianza a veces en nuestro pensar. Right? If you're a good strategist or a good planner, a good organizer, Si eres bueno para la estrategia, para planear y organizar, maybe you put your trust in your plans rather than in the word of God. quizás pones tu confianza en tus planes en vez de la palabra de Dios. Maybe if you're good at making money, Si eres bueno al hacer dinero, you put your trust in making money rather than in the word of God. pones tu confianza en hacer el dinero en vez de la palabra de Dios. Maybe the word of God and how God's word tells us to handle money. Mira, quizás en la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios nos dice cómo manejar nuestro dinero. We put our trust in what worked. Ponemos nuestra confianza en lo que funcionaba. Well, this is what we used to do. Pues esto es lo que hacíamos antes. And maybe we don't trust the word of God. Quizás no confiamos en la palabra de Dios. And because Moses didn't have trust in God, Y porque Moisés no confió en Dios, he dishonors God. deshonró a Dios. As a result, Como resultado, Moses is not able to go into the promised land with the nation of Israel. Moisés no está permitido entrar a la tierra prometida con el pueblo de Israel. What a tragic end to a life well lived. Qué tragedia, ¿verdad? Para una vida que vivió. I mean, just think about it. Moses dealt with these people that complained all the time. Imagínate esto, o sea, piénsalo. Moisés batalló con esta gente que se quejaba todo el tiempo. 40 years. 40 años. I mean, you're wandering around in the wilderness. Están rodeando en el desierto. There's sand everywhere. Hay arena por todos lados. And you're hoping someday Tienes la esperanza de que un día I'll be in a house and not a tent. Un día estaré en una casa y en una carpa. Someday I'll have plants and trees. Un día yo tendré plantas y árboles. Someday I'll have fresh water. Un día tendré agua fresca. Someday I'll be able to rest. Un día descansaré. Someday in the promised land. Un día la tierra prometida. Maybe it's the hope that kept him going for 40 years. Quizás era la esperanza que lo mantuvo hacia adelante durante esos 40 años. And now all of a sudden, Y ahora de repente that hope is gone esa esperanza se acabó. because what many of us would call a small compromise. Porque muchos diríamos que era un compromiso pequeño, But it was a big deal to God. pero era algo grande para Dios. So my prayer for me, Mi oración para mí, my prayer for my family, mi oración para mi my familia, prayer for Life Church mi oración para Life Church is that we would finish well. es que terminaríamos la carrera bien. That we wouldn't have some meltdown along our journey Que no tuviésemos un colapso épico en el transcurso del viaje that would cause us to miss out on what God has for us. que causaría que nos perdiéramos de aquello que Dios tiene para nosotros. See, you and I, we have an opportunity as we start our journey
Usted y yo tenemos una oportunidad a comenzar nuestra viaje. You see, we start our journey when we put our faith in Jesus Christ to be our Lord and Savior. Comenzamos ese viaje cuando ponemos nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador. And along that journey, we'll have some great victories, Y en el transcurso de ese viaje tendremos unas grandes victorias and we'll have some sad moments. y tendremos unos momentos tristes. But along that journey, God wants to walk with us. Pero en el transcurso de ese viaje Dios quiere caminar con nosotros. And when difficulty comes, Y cuando llega la dificultad, we would do good if we do like Moses. haríamos bien si hiciéramos como hizo Moisés. And each time the people complained, he went into the presence of God. Y cada vez que la gente se quejaba, entráramos a la presencia de Dios. You and I would do good Nosotros, tú y yo, haríamos bien to seek God's face. de buscar la presencia de Dios. We would do good to pick up on the lessons that Moses' life teaches us today. Haríamos bien de recoger las lecciones que la vida de Moisés nos enseña. To deal with sin privately. De tratar con el pecado de una manera privada. To deal with sin immediately De tratar con el pecado de una manera inmediata so it doesn't mess us up. para que no nos arruine. We would do good to develop a habit of obedience, Haríamos bien en desarrollar un hábito de obediencia, to obey the big things and the small things, de obedecer las cosas grandes y las cosas to obey pequeñas. the entirety of the Bible, La totalidad de la Biblia, from one cover to the other, del principio hasta el fin, to live a life of obedience. de vivir una vida de obediencia. And we would do good Y haríamos bien to trust God in all times, de confiar en Dios en todo tiempo, so that someday, para que un día, when our life comes to an end, cuando nuestra vida termine, we could hear the Lord say, "Well done, good and faithful servant." pudiéramos escuchar al Señor decir, bien hecho, siervo bueno y fiel. Yesterday, I had a very sad phone call. El día de ayer tuve una llamada muy triste. There's a family that's been a part of our church for many years. Hay una familia que ha sido parte de nuestra iglesia por muchos años. About a year ago, they moved to the East Coast. Hace un año se movieron hacia al oeste. I was talking with Mark yesterday. Estaba hablando con Mark ayer. He called to tell me that his wife suddenly, and at a young 60s age, passed away. Me llamó para decir de que su esposa recientemente de repente falleció. Unexpectedly. Inesperado. No warning signs, No había nada de advertencias. no sickness, No estaba enferma. no disease. No tenía ninguna enfermedad. What a shock to him and to all of us. Para él y para todos nosotros fue algo de un shock. So we started talking about her life. Empezamos a hablar de su vida. We talked about how big her impact was when we were blessed to have them a part of our church family. Hablamos de qué tan grande era su impacto cuando estamos bendecidos de tenerla aquí dentro de nuestra familia. I told him stories of the influence that she's had here at Life Church. Le comenté historias de la influencia que ella ha tenido dentro de Life Church. We told stories about the impact that she has in her own family. Hablamos del impacto que ella tenía dentro de su propia familia. She recently came back from visiting their grown son. Recientemente había regresado de una visita con su hijo el mayor. Their grown son that in his family has 2 little daughters El hijo mayor en su familia, ellos tiene 2 hijas pequeñas who has walked away and abandoned the faith. que ellos se habían apartado y descarriado de la verdad. After 2 years of no one talking, Después de 2 años de silencio, she had spent a week with them. ella estuvo con él una semana They started asking questions about God. y comenzaron a preguntar preguntas sobre Dios. Started to realize that Christians aren't angry, mad people, but they're full of love and grace. Y comenzó a realizar que los cristianos no son personas llenas de ira contra los demás, pero llenos de amor y gracia. That family's on a journey, I believe, to find God. Esa familia está en un viaje a encontrar a Dios. I was talking with my friend Mark, Estaba hablando con mi amigo Mark. and I said, from all accounts that I can tell, De todo lo que yo puedo acordar, she lived a life well lived. vivió una vida
bien vivida. She didn't trip up at the end. No se tropezó al último. And so, my prayer for you and for me Así que mi oración para ti y para mí is that we would finish well. es que terminaríamos bien. So, if we want to finish well, Así que si queremos terminar bien, first of all, we have to start. primeramente tenemos que comenzar. And if you're here today, Y si estás aquí hoy and if you haven't started a journey of faith with y Jesus, si no has comenzado un viaje de fe con Jesús, if you haven't asked Jesus to be your personal Savior, si no le has preguntado a Jesús que fuera tu Salvador personal, why not start today? ¿por qué no comenzar hoy? And then the second question we can answer, Y la segunda pregunta que podemos responder perhaps, is where is there disobedience in my life? quizás es ¿dónde hay desobediencia en mi vida? Where am I making small compromises? ¿Dónde estoy haciendo compromisos pequeños? Where am I ignoring some of the instruction of Scripture because I don't like it? ¿Dónde estoy quizás ignorando alguna de la instrucción de la Escritura quizás porque no me gusta? Where do I think my way is better than God's way? ¿Dónde siento yo que mi manera es mejor que la manera de Dios? What sin is going to trip me up? ¿Qué pecado me va a hacer tropezar? May God help me to deal with it immediately. Que Dios me ayude a tratar con él de inmediato. So let me invite you to bow your head and close your eyes with me for Voy a just a moment. invitarles a que inclinen su rostro y cierren sus ojos.